Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo Horacio, le ¿qué va? tal? ¿Cómo estás? Un gusto, estar Bien. contigo. No, el gusto es Realmente mío, pero muchas ah, gracias. increíble. No lo puedo creer hasta ahorita, pero ya estoy acá. No, el gusto es mío y desde ya pido un poco de disculpas si me notas un poco trabado, pero son los nervios porque estoy con una gran referente de Perú, futura congresal de aquella zona y bueno, sé que es un ejemplo para muchas personas, así que, bueno, insisto, un poco nervioso, pero vamos a arrancar hoy a conversar un poco, que nos venga a comentar sobre la realidad del feminismo en Perú, cómo lo vive ella, qué alternativas propone y realmente cuál es su visión en torno al feminismo, cuál es su visión en torno al rol de la mujer, porque es algo que claramente, que a mí como hombre, claramente que en algún punto me puede llegar a exceder y en buena hora que nos abras estos espacios en tu hogar para conocerte. ¿Qué tal, Horacio? Muchas gracias por la introducción. De verdad, el placer es todo mío. Y de hecho, ustedes son de los más grandes referentes que yo he tenido desde hace un par de años atrás. Y yo te sigo en Twitter hace mucho, pero luego te busqué por Instagram y ya no empecé a seguir más tu contenido, que me encanta, por cierto. Al primero que seguí fue Agustín Laje, y de Un hecho la que grande. está más nerviosa de estar en el vivo soy yo, porque no, con ustedes chicos aprendo bastante. Ustedes han empezado esta lucha, creo, en Latinoamérica muy fuertemente, y nos han dado ánimos a todos nosotros los que estamos del lado de la derecha, ¿no? Eh, a poder continuar con esto, a dar el pie de batalla, que es muy importante en una sociedad que está carcomida por el izquierdismo, por esas culturas neomarxistas que están causando demasiado daño al mundo, ¿no? Pero finalmente acá estoy para poder conversar contigo y poder dar un poco mi humilde opinión con respecto a todo lo que se está suscitando el día de hoy. Vamos entonces a conversar, agradeciendo enormemente tu presencia. Voy a hacer una única aclaración, pues no soy muy adepto. Una única aclaración. Si ustedes van a ver normalmente mi contenido, yo tengo dos grandes contenidos, digamos. Lo que subo a Instagram diariamente, que normalmente son flyers, o sea, es muy raro que encuentren una foto mía, pero sí las reflexiones que le pongo un poquito de onda todos los días. O el contenido en YouTube, y de hecho, curiosamente en YouTube es muy raro que yo hablo, muy raro, pero se puede dar. Esa es una aclaración y vamos a arrancar. ¿Cuál es la principal diferencia entre María y yo? Además que mujer y hombre. Además, que yo no soy intelectual, yo solamente me dedico a transmitir lo poco que sé, no me gusta que me tomen como intelectual, y yo no soy referente ni ejemplo porque tengo muchos vicios, muchos errores, e intento cambiar día a día. María Pía sí es una excelentísima persona, así que a los que de repente me siguen a mí, yo lo que les diría es, tomen como referente y como ejemplo a María, no a mí, por favor, porque incluso me hacen un daño a mí, es más presión todavía, pero sí a María, que es una gran persona. Quería aprovechar que estás acá, María, porque hemos visto que desde tu espacio político, a diferencia de otros espacios políticos, al menos las noticias que nos llegan aquí, insisto, es otra realidad, son de los pocos espacios, si es que en realidad no es el único, que se ha animado a enfrentarse al feminismo, se ha animado a enfrentarse al progresismo y se ha animado a enfrentarse a todas las corrientes de izquierda en términos culturales y ya no solo desde lo económico, entendiendo que la economía importa, pero el mercado no da todas las respuestas porque ni siquiera llega a dar todas las preguntas. Entonces, para empezar a indagar sobre el feminismo en Perú, recientemente hubo un conflicto fuerte en Perú. Recientemente hubo un conflicto y que fue muy selectivo, porque curiosamente cuando un mandatario asumió por el mismo mecanismo que asumió otro, era ilegítimo o no de acuerdo a la posición que tuviese en torno a la izquierda o la derecha. Es decir, Exacto. cuando tenía cierta cercanía a la derecha, estaba bien. Cuando tenía cierta cercanía, perdón, estaba mal. Y si tenía cierta cercanía a la izquierda, estaba bien. A Te lo que voy refieres yo es, A Sagasti con Merino, ¿verdad? exactamente, ¿habrá tenido algún Sí. impacto el progresismo en general, el feminismo en particular, en este tipo de mutaciones y podemos decir esta especie de esquizofrenia artificial donde la misma sociedad era selectiva en base a los discursos? Y si tiene alguna vinculación, ¿cuál Mira, sería, ¿cuál sería la expresión política del feminismo en Perú? te comento, mira, como para hacer un pequeño acote de lo que es mi experiencia personal. Hace un par de años, como por lo menos unos 5 años, estas corrientes todavía no estaban tan fortalecidas como lo están ahora. De repente sería un error llamarlo fortaleza porque pues no es una fortaleza, ¿no? O sea, no es algo bueno, pero finalmente
han tomado fuerza en los últimos 5 años, es lo que yo he podido apreciar en mi experiencia personal. Yo me encontraba viviendo con mi esposo en Cusco y decidí hacer una especie de activismo muy duro, pero totalmente no solo en contra del feminismo, sino también en contra de la ideología de género, ¿no? Que es lo que a mí más me estresaba, ¿no? Entonces, creo que al ver que todo esto tomaba un poco más de fuerza, fue cuando yo también empecé a hacer publicaciones mucho más fuertes con respecto al tema. Empecé a averiguar, a indagar, y de hecho yo ya venía siguiendo a Agustín Laje, pero como la corriente en el Perú no era tan potente, entonces todavía el tema no era tan fluido en Perú, ¿no? Pero empezó con fuerza más o menos en el 2017, por ahí, 2018, entre ese año, y fue cuando yo empecé a averiguar más sobre el feminismo, sobre lo que acarrea este tipo de corrientes, la ideología de género, y empezaron a salir un sinnúmero de cosas más, ¿no? Entonces, yo he podido ver que ha tomado fuerza con movimientos como Ni Una Menos, como lo que hay en Argentina, ¿no? Y ha salido un colectivo que es la antítesis de eso, que es pues Con Mis Hijos No Te Metas. Es un colectivo en Perú también, ¿no? Que empezó a darle con fuerza, y ya no solamente al tema de ideología de género, sino también al feminismo, porque el feminismo se encargó de meterse hasta por los codos a todas las personas y sobre todo a la juventud para promover lo que es el aborto, ¿no? Empezamos con esa temática tan dura, tan difícil, que de hecho cuando uno es joven y no tiene conocimiento de ciertas cosas, a veces podemos pecar de sentimentalistas o del desconocimiento, a veces hasta absoluto, de lo que es un aborto y de lo que eso significa, ¿verdad? Entonces, pero hay un cierto momento en el que uno alcanza la madurez necesaria y entiende que estas políticas son perversas, que se implementan y se enraizan en los gobiernos con un fin, ¿no? Esos fines son básicamente lucrativos, eh, y no tienen necesariamente que ver con el supuesto espíritu del comunismo, ¿no? Que es vivir en comunión con todas las personas y bueno, ¿no? Ya sabemos el cuento del comunismo, pero finalmente es eso. Y entonces yo paré frente, y mis redes sociales son el mejor portal para expresar mis ideas y lo que yo pienso. Empecé muy levemente, pero luego empecé a atacar durísimamente el feminismo, y he sido también atacada por la misma razón, porque evidentemente las jóvenes de nuestro país, sobre todo las que son más jóvenes, las más jovencitas de entre 18 y 25 años, y ahora a más edad también, están como que muy movidas con el tema del feminismo, y se ha enraizado un poco ya en lo que es el espíritu de la juventud. Y es lo que más me preocupa, de hecho, porque finalmente son doctrinas que tergiversan el sentido real, ¿no? De la política y de la vida misma. Y eso es lo que más daño causa. Y son las generaciones más jóvenes las que más se están pegando a esta pseudomoda, porque es una moda, ¿no? Ideológica, que es muy difícil combatir, porque no es una moda de ropa que la tendencia pasa y entonces cambian las cosas. Es una moda ideológica, y las modas ideológicas se quedan en la cabeza. Y, y para combatir eso se necesita mucha dureza, y al día de hoy esto se está volviendo tan duro que ahora están tratando de promover la misma ley que se aprobó en Argentina hace poco, la del aborto, acá, ¿no? Y fue por un congresista hombre, por un hombre, fíjate. Entonces, que acá hay feministas y feministas, ¿no? Pero yo no sé cómo encapsular a un hombre que es feminista, me resulta un poco complicado, de hecho, pero finalmente, a pesar de considerarlo absurdo, existen esas posturas. Y yo creo que más que todo es una postura conveniente a la situación en la que se vive el día de hoy, porque como esto está de moda, entonces vamos a proponer una ley del aborto porque necesito que la gente tenga sus ojos en mí, ¿no? Y eso pasa con la política peruana hoy en día. Y ahora que mencionas justamente lo de Sagasti y Merino, fue lo que ocurrió aquí en Perú, evidentemente. Merino fue, eh,
vacaron a Vizcarra y entonces constitucionalmente tenía que acceder Merino a la presidencia de la República. Era lo natural, ¿no? Y era lo constitucional, de hecho. Pero los jóvenes salieron y murieron 2 o 3 muchachos, eh, muy lamentablemente, pero esto es producto justamente de ese sensacionalismo, de histeria que producen estos movimientos izquierdistas, ¿no? Y es lamentable, pero sucede. Entonces protestaron y a los 3 días creo que vacaron a Merino. ¿Para qué? Para poner a Sagasti, ¿no? Es evidentemente lo que le agrada a la izquierda y la presión mediática de la prensa mermelera que existe en Perú, lo llamamos así, ¿no? La prensa mermelera, así se le llama en Perú. Entonces, que pone esa presión y hasta provoca, incita a que los jóvenes tengan las ideas totalmente fuera de foco y tengan que acceder a la presión que existe de estas hordas izquierdistas que provocan caos en el país, ¿no? Y eso realmente es bien preocupante y ahora pues Sagasti no está haciendo la mejor gestión que digamos en el país y no nos ha ido tan bien ahora como nación, ¿no? Excelentísimo resumen. De hecho, fue un fenómeno que se analizó, al menos aquí los que somos, estamos dentro de lo que es la radio, nos llegó de cerca la información de lo que había acontecido en Perú, y en esencia el feminismo en esa particularidad de la transición, como bien has marcado, se hizo presente en lo que es la esencia propia del feminismo en términos de violencia, en términos de ataque incluso a iglesias, vandalizándolas, lo cual fue Exacto. una lástima porque puede uno creer o no en Dios, está en la libertad de credo de cada persona, pero en Claro. última instancia no dejan de ser patrimonio de la humanidad ciertos templos, no deja de ser parte de la libertad de credo que tiene un tercero, y de repente ver estas imágenes de peruanos enfrentándose a peruanos era triste, digamos. Y es una realidad que se vive en el mundo, digamos, en un mundo globalizado, las prácticas suelen ser hegemónicas. En ese sentido, sí rescato, porque es algo que recuerdo haberlo tocado en bastantes ocasiones en alguna conferencia que me tocó dar en Chile, y de paso aprovecho a mandar un saludo enorme, no me quiero olvidar a mi amigo Caviar, una cuenta, mi amigo Caviar y la cuenta Antiprensa, que está Sí, sí. siempre Evelyn, que está siempre Fátima, que nos apoya un montón, y apoyan un Fátima montón y Evelyn. a mi peruano favorito, que es Miklos, un gran amigo, un gran mentor. Sí, le dije que tenía un Pero vivo contigo y me felicitó. Así que te tenía que sí, sí. felicitar a mí que tengo la oportunidad de conversar con vos y aprender de vos. Pero a mí me llama mucho la atención este fenómeno, digamos, es decir, pero en términos históricos, al menos de mi ignorancia, al igual que muchas regiones que van desde el centro norte argentino hasta México, están muy Ujú, afianzados en la fe. Insisto, esto no es una cuestión apologética, sino una descripción sociológica. claro. Curiosamente, allí es donde más fuerte se hace el feminismo. De hecho, uno ve, por ejemplo, en regiones como en Chile, la revolución molecular se dio desde otro fenómeno, quizás más desde una protesta desde lo económico y en contra de las medidas políticas, que es lo que caracterizaba a Chile. Ahora, Perú, ciertas regiones argentinas donde lo característico es justamente la fe, que es uno de los pilares de la sociedad occidental, que es allí donde atacan. Esto creo que es un tema importante porque lo que hemos notado es que López Aliaga, insisto, ha sido de los pocos, si es que no es el único, que se anima a defender la tradición de su pueblo, y creo que no es un tema menor, menos cuando uno intenta indagar lo que son los fenómenos del globalismo, que lo que buscan es una religión global y acabar finalmente con la libertad de credo y la diversidad de los pueblos, donde cada Exacto. comunidad pueda representar lo que realmente concibe como su norma moral fundamental. En ese sentido, sí me gustaría si nos pudieras comentar, volviendo nuevamente a un tema que me apasiona muchísimo, esto insisto, esto lo he tocado en más de una conferencia. El Ujú. movimiento Con mis hijos no te metas fue muy atacado incluso Mucho, por sí. ciertos espacios, podríamos decir, liberales, pongan 15 comillas de cada lado, Mira, ¿sabes una porque cosa? decían que era muy conservador, pero la realidad es que Con mis hijos no te metes, la premisa es que el Estado, el cuerpo político, se Exacto. abstenga de intrometer sus manos nauseabundas en la prole de uno. ¿Cómo analizan ustedes este fenómeno, siendo que nació desde el propio Perú y fueron quizás los más atacados por los propios peruanos disidentes y por la prensa a nivel internacional en forma hegemónica? Fue una constante Exacto. cuando apenas surgió. Mira,
Comienzo con algo pequeño ya, y es que no sabes la cantidad de amigos que yo he perdido por todo lo que hago en redes. O sea, la cantidad de amigos que perdí me asombra hasta el día de hoy y es la clara muestra de cuán, de cuánta potencia ha tomado estos movimientos de izquierda, que son capaces de poder destruir amistades de más de 10 años, 11, 12, 15 años, y las destruye por completo, tan solo porque hay una diferencia muy marcada en la forma de pensar. Y eso para ellos, para la izquierda, pensar de manera conservadora, pensar que la familia única y rescatable en el mundo es la familia formada y conformada por un hombre y una mujer, los hijos, eh, es lo peor. Y si tú tienes fe, si añades ese plus de la fe, mucho peor todavía. Entonces eres lo peor que puede ocurrirle a este mundo porque eres un retrógrada, ¿no? Y eres una persona que vive en la época medieval y entonces no salió de las cavernas. Ese es el pensamiento que tienen el día de hoy eh, nuestros coetáneos, por no, ¿no? Nuestros coetáneos, la gente que tiene nuestra misma edad. Y realmente es una pena muy grande porque yo veo con mucha tristeza ver ir a grandes personas y decir, y tan solo si ponen un tuit como el futuro será feminista y si no, no será, es como que chocante, ¿no? En el fondo del alma, ¿no? Porque es el motivo al mismo tiempo de por qué luchamos y por qué damos una batalla cultural por redes, pero también es la clara muestra de que el mundo se está degradando poco a poco y está acá, en la cabeza, todo lo que se va, lo que se va produciendo, ¿no? Y efectivamente, Rafael, mi candidato, el líder, Rafael López Aliaga, es pues evidentemente el outsider, como lo llaman acá, ¿no? Es como que salió una persona distinta al prototipo y al patrón repetitivo de la política tradicional peruana. Eh, es acá, es simple, la política es de centro-derecha, hay centro-izquierda, hay derecha, hay izquierda, ¿no? Y acá es muy marcada la cuestión del terrorismo. Tú sabes que en los 90 nosotros nos azotó Sendero duramente, luminoso. duramente el terrorismo y el más grande Mm, exponente de esa guerra sanguinaria y subversiva fue Abimael Guzmán y que por mm, cierto, yo creo que ninguna de esa gente tan basura debió salir jamás de la cárcel, pero salieron algunos y están muy orgullosos de haber salido y otros lo celebran, ¿no? O sea, no recordar la historia por la que nos sumergimos en una guerra subversiva y sanguinaria en aquellos años es una pena, porque los jóvenes al día de hoy cometen el tremendo improperio de incluso hacer apología al terrorismo, y eso es terrible, ¿no? El tan solo hecho de tener ideas como esas marcan una postura ya muy clara de por sí, que es notoriamente de la izquierda, ¿no? Pero finalmente lo que yo puedo aportar con cuestión, por ejemplo, a mis hijos no te metan, es que los que proclaman en contra de este movimiento son jóvenes, sobre todo jóvenes. Y eso es lo que más espanta, ¿no? Pero son jóvenes los que lanzan, van, pintan, agreden a las personas cuando salen a marchar, porque ellos son evidentemente muy tolerantes, ¿no? Ellos proclaman la tolerancia, ¿no? La, se escandalizan por los intolerantes que somos evidentemente nosotros, ¿no? Pero finalmente hay muchas personas. El Perú en sí es un país, no sé si tú tuviste en algún momento una charla con Miklos, y Miklos también es una gran persona, pucha, es lo máximo Miklos, ¿no? Y entonces, coincido plenamente. sí, y de hecho, él habla del conservadurismo en el Perú, también tiene un vídeo donde le explica eso, pero más allá de entrar a ahondar en el tema, el Perú en sí, de manera general lo digo, el Perú en sí tiene raíces conservadoras, es un país conservador, Mm, ¿no? Entonces, la mayor parte de la cultura y de esa gran masa silenciosa que existe en el país son conservadores y no están a favor de ninguna de estas corrientes. Mi pregunta es, si la gran mayoría es conservadora, los jóvenes, hijos de esas personas, ¿cómo llegaron a ponerse por el lado de la izquierda? Esa es una pregunta que a mí me mata todo el tiempo
Y yo veo muchos padres, Horacio, muchos padres que son religiosos, son cristianos, conservadores, y están espantados de ver a sus hijos por otras líneas o por otros caminos, ¿no? Y es muy difícil porque luego no encuentras el enlace, entonces, y yo creo que ahí la respuesta es el Estado. ¿Cómo los educan a los hijos, ¿no? En los colegios públicos y en las escuelas privadas, donde la moda del New Age y la nueva liberación y las modas izquierdistas son muy marcadas y lo puedo notar, se puede ver eso a leguas, ¿me entiendes? Entonces acá existe como una especie de... Te recuerdo que Lima es de las ciudades más grandes de nuestro país, ¿no? Y con el mayor número de habitantes, es la capital. Y acá no solo existe un problema que son las ideologías, sino también el centralismo. Entonces, Mm. Lima capta la mayor parte, ¿no? de toda la población peruana. Y básicamente es ahí donde empieza toda esta cultura agresiva, ¿no? Del feminismo y la ideología de género. A posterior empezó a regarse por todos lados, por todas las regiones de este país. Y llegó de hecho a la región donde yo vivo, que es San Martín, es una región un poco alejada, yo vivo en el trópico, es calurosa, es un lugar caluroso donde yo vivo. Y ya empecé a ver las primeras marchas que se dieron hace un par de años acá, de chicas, ¿no? Te explico, acá por ejemplo hay una marcada diferencia entre lo que es entre los que son de izquierda y los que son de derecha. Y con decirte que tenemos una referente como Verónica, una chica que se está lanzando, una señora, ¿no? A la presidencia, se llama Verónica Mendoza. No sé si has escuchado hablar de ella. Verónica Mendoza, y esta pues es una chica que sale en videos hasta diciendo camarada y, y tiene a y tiene a que son pues pertenecen a una especie de grupo de admiradores de Castro y Chávez y ya. En mi opinión, que otros consideran radical, yo considero que ninguna postura de extrema izquierda debería estar postulando a la presidencia. Es lo más nefasto que existe y daña tremendamente al país, porque son parte de la bancada de este tipo de partidos políticos los que incitan leyes como estas. Y de hecho, este señor Quispe que acaba de hacer este proyecto de ley sobre el aborto hasta las 14 semanas de gestación, pertenece a Frente Amplio, que es un ex partido en el que esta señora militaba anteriormente. Eh, entonces, ha crecido el gran número de feministas y la ideología de género, y de hecho hace poco se aprobó el enfoque de género acá en el país. Por lo cual, no sé si conoces a Juliana Gacha, está haciendo un montón de tweets con respecto a eso. Y también la ley trans que se está promoviendo justamente ahora. Obviamente es una sorpresa porque estamos a puerta de las elecciones y es como si quisieran implantar toda doctrina de izquierda justo antes de las elecciones, porque evidentemente Rafael está en el top, ¿no? Y entonces es como el más odiado por los progresistas, que son una minoría en realidad a nivel nacional, es lo más odiado y no hay forma de parar ese odio porque incluso hace poco en un diario muy reconocido se burlaron de la fe que él expresó hacia María, hacia la Virgen María, ¿no? Y hicieron una caricatura muy burlesca con respecto a eso, y lo cual ahora pues están pidiendo que se rectifiquen porque es un patrimonio de la fe de todos los cristianos católicos y evidentemente es algo sagrado para nosotros y no debería ser tomado de burla, pero este tipo de cosas son las que menos me sorprenden en realidad porque para lo que yo veo en el mundo, ¿no? A nivel mundial, como feministas se visten asquerosamente imitando de manera tan burlesca a la Virgen y poniéndola con sangre y poniendo mensajes como aborta a Cristo. Y ya es lo más tétrico que puedo ver y es vomitivo, de hecho, y te parte el alma en dos, pero al mismo tiempo te dan más ánimos de seguir en esta dura batalla, ¿no? De seguir dándole duro contra el feminismo y la ideología de género. Pero creo que finalmente, Horacio, para darte una idea final, el Perú es muy modista, o sea,
no modista en el otro aspecto, sino es muy de, o sea, sigue tendencias de afuera, ¿no? Es muy influenciable el Perú. Entonces, desde que se tocó, por ejemplo, el tema en Argentina, acá no pararon de presionar para esto, hasta que finalmente alguien presentó este proyecto. Y es exactamente en similitud el proyecto de ley que se presentó en Argentina, el que se aprobó hace poco y el que se está presentando acá, ¿no? Pero si te das cuenta, hay una gran probabilidad, ¿no? O posibilidad de que Rafael pueda llegar a la presidencia. Y eso es lo que nos tiene aliviados al día de hoy a la mayoría de peruanos, porque de hecho somos una gran mayoría y eso es lo que le tiene, pero espantado a todos los progresistas que existen en este país. ¿No? Están espantados porque nunca se esperaron que un presidente cristiano, que un presidente católico, un candidato a la presidencia que expone su fe, que no le tiembla la voz para manifestar cuánto ama a Dios y que quiere servir a su patria y que es conservador, que mantiene las políticas de familia, que está claramente identificado con la cultura pro vida y no entra en ambigüedades, esté finalmente en la punta del iceberg, ¿no? Y esta gente pues está espantada y no le queda otra cosa más que dar manotazos de ahogado. Y ratifico mi postura de que el país, viendo a Rafael López Aliaga ahora en los tops de las encuestas, efectivamente es un país que ama su fe, ama sus tradiciones, ama su cultura, su historia. Es un país que es conservador en su mayoría. Y creo que eso va a prevalecer y eso es una gran bendición para nosotros los peruanos, porque de no poder ganar, corremos el grave riesgo, ¿no? El terrible peligro de poder caer en manos de los comunistas y eso es lo que menos deseamos, definitivamente. Ha sido muy interesante lo que nos vas exponiendo y agradezco nuevamente la oportunidad de poder ir adquiriendo nuevos conocimientos gracias a vos. Realmente es un honor y es un gusto. He ido tomando nota de algunos pequeños puntos que podríamos complementar en todo caso, discutir, dialogar, Claro, porque ciertamente es cierto que Perú en ese sentido es muy similar a Argentina en cuanto al legado de la subversión. De hecho, muchos de los que pasaron por Sendero Luminoso hoy ostentan de alguna forma ciertos privilegios políticos, muy similar a lo que ha sucedido en Argentina con ex cúpulas de montoneros que continúan al día de hoy en el poder. Eso hay una coincidencia. Se nota que es una tendencia muy marcada. Yo recuerdo en aquel momento cuando me tocó realizar el documental sobre Herbert Marcuse. Herbert uh-huh. Marcuse, que es por definición a mi criterio, quiero aclarar, porque yo siempre soy cuidadoso con las palabras en cuanto que no es lo mismo una opinión, una creencia, un conocimiento o una idea. Son distintos estadios del saber. Entonces, en mi opinión, Herbert Marcuse es quizás el más, eh, el mejor reflejo del postmarxismo. Y él tomaba tres elementos que iban a suplantar al viejo proletariado, que era el estudiante, el marginado y el guerrillero. Recuerden que Herbert Marcuse escribe en pleno conflicto que había en Francia con Argelia. Curiosamente, de estos elementos, podríamos decir, post-marxistas, o que iban a tomar la cúpula de la izquierda en términos intelectuales, para nutrir una lucha que ya había sido desfasada de su génesis, claramente que los guerrilleros afloraron particularmente en esta región del mundo, donde sí se vio una guerrilla constante. En Estados Unidos no había dentro de su territorio una guerrilla, en Canadá no lo había, podríamos tomar ciertas naciones de Europa, pero en Argentina y en Perú sí había una guerrilla. Eso es una realidad. Sendero Luminoso generó Exacto. entonces este estrago que cuando llegan a tomar ciertos estamentos del poder político, claramente que el Estado moderno no se puede entender no solo sin el monopolio de la legitimidad en la fuerza, sino la legitimidad en la educación. De hecho, es una consecuencia propia de la Revolución Francesa, la obligación de la educación pública en términos de la primaria para ya nutrir de cierta capa de base de conocimiento a las futuras generaciones, pero es un tema mucho más complejo para dialogar en este punto. Sí quería rescatar ese fenómeno de sendero luminoso. Quería rescatar otro punto que me pareció muy interesante y que, insisto, esto es un diálogo, o sea que
yo seguramente puedo estar equivocado, Ujú. pero has dicho en un momento que cómo puede ser, y si viene con relación anterior, que de padres conservadores de repente aparezcan algunos frutos que se alejan del árbol. Hay una teoría psicoanalítica muy interesante al respecto, pero yo pienso que quizás tengas mucha razón en esta parte del mundo, en esta región, estamos hablando de Hispanoamérica, donde el Estado es muy presente. Entonces, quizás sí se puede explicar ese fenómeno de cómo la currícula ha sido absorbida por la izquierda. Exacto. Yo tendría cierto, yo, Y insisto, en mira, mi opinión, tendría cierto escepticismo con otras regiones, porque curiosamente lo que ha sucedido es que si bien es verdad que la izquierda llega a monopolizar la currícula escolar, lo cierto es que las generaciones actuales y la anterior hasta cierto punto son hijos más que de padres conservadores, de padres productivos. Entonces, en el momento en el que los padres están produciendo, los hijos se están consumiendo. Como un detalle mm, no menor, y ya te cedo la palabra, pero si vemos el fenómeno particular de lo que es el genocidio prenatal, que se ha legalizado en el mundo, que actualmente es un conflicto en Perú, fue reciente en Argentina, van a ver que el fenómeno surge en esencia en Occidente, no en Rusia. Hay un mito en torno al aborto legalizado en Rusia, sino que empieza en 1916 en Estados Unidos, en Nueva York, como una forma de control poblacional, pero se termina legalizando en el mundo luego del fallo Roe versus Wade, que se da en plena revolución sexual, y curiosamente quienes financiaron esta pantomima, porque era una actriz, en definitiva estaba simulando que había sido abusada, y igual aún hay argumentos para rebatir el caso del aborto cuando sucede lamentablemente un abuso, pero aún así era una farsa. Pero esta farsa fue montada particularmente por la Fundación Playboy, que era una fundación privada, es un espacio privado de consumo. Entonces, estas líneas entre lo público y lo privado, curiosamente en la posmodernidad se desdibujan bastante por este fenómeno. Las personas dejan de ser personas como tales, como este animal político, y en gran medida son reducidas a ser unidades de consumo, de producción y de tributo, en gran medida. exacto. Por eso se puede explicar que de repente están como un poco cortados, y yo la entiendo, esa preocupación genuina de los padres, está un poco cortado ese lazo con el hijo, porque hoy por hoy los padres y las madres, no es un tema menor que la mujer, al ser desarraigada la maternidad, se inserta al mercado, se inserta al Estado, se inserta a las ideologías, de Exacto. repente el niño es propiedad del Estado, por eso sale sujeto de derecho, está sujetado al derecho, y ya no es el derecho divino o el derecho natural, es el derecho positivo que crean los políticos. Entonces, el niño es un sujeto atado a la voluntad de los políticos. Lamentablemente es como yo lo puedo llegar a interpretar, pero insisto, hay una diversidad de opiniones al respecto. No, de hecho lo que tú dices, y te agradezco, y eso es lo que yo rescato mucho de ti, esa docilidad con la que explicas las cosas, pero que esa es una teoría muy histórica, y eso te lleva a desencadenar finalmente en tu concepto, ¿no? Y eso es muy interesante, lo rescato muchísimo. Y yo suelo hablar mucho de la realidad, ¿no? Y mira, fíjate que en el Perú, cuando salió el MRT, ¿no? El MRTA, los guerrilleros, la guerrilla subversiva, el Sendero Luminoso y toda esta nefasta cultura que nos tuvo atrapados y presos durante muchísimos años, ¿no? Realmente la gente aparecía muerta y fueron ellos quienes más causaban terror. Esta cultura, esta misma cultura que se enraizó en este tipo de movimientos, ¿no? Comunistas, porque tú sabes que el MRTA y Abimael Guzmán se basaba de esta cultura maoísta, ¿no? Esa era su mayor Sí, inspiración, ¿no? sí. Y de hecho uno de los hechos más escabrosos con el que inició su revolución fue la colgada de degollamiento de perros y los colgaba en todo el Jirón de la Unión, que es un jirón muy famoso en el centro de Lima, en los postes de luz. Mucha gente no sabe esto y de hecho los animalistas que me sorprenden al día de hoy y los ecologistas extremos y los veganos son los que más defienden este tipo de corrientes izquierdistas, ¿no? Pero eso es lo más gracioso y lo más paradójico. Pero tienes tanta razón en lo que tú dices cuando hablas, por ejemplo, de que los padres son
personas productivas y entonces sus hijos se vuelcan al consumismo. Y mientras sus padres producen, ellos consumen. Y es que esto es tan cierto. Los padres se dedican al mercado laboral y entonces dejan el cuidado a veces de los hijos en manos de terceros. Y en mi opinión, y sé que me saldré un poquito del tema, esto de los kinder, iniciando una pequeña etapa en el niño de 1 a 3 años, es como que, oye, si tu hijo nace, por favor pónmelo en el kinder ya, no importa si tiene 9 meses, un año, ya. Entonces, el niño no está, esa es mi opinión personal y por las investigaciones que hice cuando yo, por ejemplo, me quedé embarazada y tuve que dar di a luz a mi hijo, me puse a averiguar muchísimo sobre estas cosas porque desde antes que mi hijo nazca, ya me llegaban las invitaciones para el supuesto nido al que él debe pertenecer, de estimulación temprana, ¿no? Pero finalmente, gracias a Dios, tengo esta pequeña obsesión con el hecho de querer saber algunas cosas de la maternidad para no quedarme, para suplir lo que me falta de experiencia, evidentemente. Y me di cuenta pues que esto es un mercado muy lucrativo y tiene muchísimo que ver de cómo vas adoctrinando y sobreestimulando a los niños. En realidad no es muy apropiado porque la estimulación debe ser muy natural y espontánea. Y la sobreestimulación es lo que provoca a veces niños con mucha hiperactividad. Y en la actualidad se puede ver que los chicos, casi todos, tienen trastornos de hiperactividad al día de hoy y no solo me imagino que es por las pantallas del televisor o los celulares, sino por el tipo de sobreesfuerzo que hacen para aprender cosas que no son propias de su etapa, ¿no? Infantil. Y creo que eso tiene mucho también que ver con la ideología de género, muchísimo que ver, porque como hablas tú, la mamá siente como un desapego a la maternidad, en realidad ese vínculo que le une a su niño, ¿no? Es un vínculo que va destruyéndose de manera inconsciente en la conciencia de todas las mujeres posmodernas que existen al día de hoy, ¿no? Y como que es un poco más conflictivo para ellas dedicarse al cuidado de la casa. Entran en un conflicto emocional y sopesan, pues, la labor de profesional o de ciudadana, ¿no? Con la labor de mamá. Y yo, en mi opinión particular, considero que definitivamente, y no es una ofensa para las mamás que eligen un trabajo, pero definitivamente cortar un poco las horas laborales y dejar un poco de lado el ámbito del desarrollo personal y abocarse con mayor cariño y entrega a la maternidad, da resultados mucho, mucho más fructíferos, ¿no? Los niños crecen de manera distinta y la estimulación que ejerce la madre sobre el niño es mucho más natural, no que la de un tercero. Entonces, creo que esa crianza antigua que se ejercían en los niños, donde la mamá era una madre abnegada, entregada con el propio deseo de la maternidad y que era básicamente instintivo y que se daba por defecto y no era una imposición, como la llaman hoy en día, y donde he visto corrientes hasta absurdas, discusiones de que si das el pecho eres una mujer oprimida, lo cual me parece la cosa más, o sea, esas son cosas que ni siquiera deberían estar en una discusión, ¿no? O sea, pública, no debería ser tema, o sea, es una cosa natural que se debe dar por consecuencia de la maternidad. Por tanto, no debería de ser algo espantoso que una madre decida dar el pecho, ¿no? Y las políticas públicas que hoy en día también cortan ese vínculo de la maternidad y te impiden poder desarrollarte como profesional y como madre al mismo tiempo, ¿no? Es como que tienes tantos meses de lactancia, yo lo puedo entender así, ¿no? Esa es una opinión personal que tengo. Tienes tantos meses de lactancia, pero luego tienes que dedicarte y abocarte 100% al trabajo. Y hay servidoras públicas que tienen ese estilo de vida porque sirven en instituciones del Estado como 20, 15 años y la maternidad se encuentra compleja en esas situaciones. Y yo considero que el gobierno debería proveer unas políticas públicas que favorezcan el desarrollo de la maternidad y que sea proporcional al tiempo de servicio, ¿no? Que se dé. Entonces,
creo que eso en eso se podría mejorar un poco y darle a la mamá la sensación de que ser madre no es un impedimento para desarrollarse. Hay una realidad innegable, Horacio, y eso es lo que yo he podido observar, que las mujeres hoy en día, tú no les puedes decir que sean únicamente mamás. Eso es algo básicamente imposible, porque no se ven en un mundo únicamente maternal, aunque hay mujeres que sí optan por eso. Yo, por ejemplo, opté por no ejercer un trabajo dedicado a mi profesión, que es ser abogada, y preferí dedicarme muchísimo más al cuidado de mi hijo. Esa fue mi opción personal y me resultó perfecto, ¿no? Me resultó muy bien y siento que gocé muchísimo de la maternidad y del vínculo que tengo con mi pequeño y eso ha fortalecido lo que yo llevo en mi corazón, ha fortalecido todo, ¿no? Incluso la maternidad te brinda una sabiduría distinta a la que te brindan los libros. Y eso realmente es enriquecedor en una mujer. Y yo no lo veo una opresión, no lo veo un maltrato y no lo veo propio de una cultura heteropatriarcal. Al contrario, yo creo que es realmente propio de la infinita misericordia de Dios que nos ha proveído a nosotras las mujeres el poder desarrollarnos en el mundo y en las etapas correspondientes del mundo que hemos tenido en la antigüedad y en la modernidad de una manera tan sabia que podemos tanto dedicar el cuidado a los hijos como también podemos nutrirnos intelectualmente, desarrollarnos profesionalmente, pero con ambas cosas de la mano, ¿no? Sin soltar una y ejerciendo más una que la otra, sino ambas cosas de la misma manera. Y creo que eso se logra con mucha empatía y amando la naturaleza que las mujeres de por sí portamos desde el momento en que nacemos, que es la inclinación por la maternidad. Evidentemente, si alguien me escucha decir esto, una progresista me escucha decir esto, se jala los pelos y dice que soy una misógina de porquería, como ya me ha pasado, y que odio a las mujeres, y que soy una arcaica, y que mejor me vuelva a las cuevas, ¿no? Ya ha pasado eso, pero sin embargo, yo considero que es así. O sea, suena duro en una situación y te pregunto algo, ¿no? ¿Cómo podemos, por ejemplo, darle una explicación como esta a una mamá soltera? A una mamá que tiene que criar un hijo sola. Son cosas en las que evidentemente también tenemos que ser empáticos en realidades y situaciones como estas, porque justamente, y ahí voy al punto al que quería llegar, justamente estas ideologías marxistas, estas ideologías que se han enraizado en la cultura, han hecho que la familia se quiebre de por sí. Y yo lo puedo notar, las mujeres están reacias a las relaciones y los hombres también. Y es como que la maternidad muchas veces, en la mayoría de casos, se da así, con relaciones quebradas. Eso es lo que se puede apreciar hoy en día y la gente le teme a la familia, le teme a la realidad de querer formar una familia, establecerla, casarse, ¿no? Y formar un hogar. Y eso es gravísimo al día de hoy, porque hay una cultura antifamiliar, antimaternal, que es justamente por la que debemos combatir nosotros, ¿no? Y eso es realmente a mí como mamá, como profesional y como una persona que no se considera pero para nada feminista, es un poco doloroso, se podría decir, porque yo no he dejado de ser ni productiva, no he dejado de ser ni de estudiar, ni de dedicarme de repente a la política, pero sigo siendo mamá. Y que de hecho es el logro más importante de mi vida. Y no hay felicidad que pueda superarse si tú pones a pensar, si tú te pones a pensar como mujer, esa es mi opinión personal, lo recalco porque yo estoy temerosa con todos los ataques que he recibido en redes, eh, que, que ser mamá es lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, no hay logro mejor en mi vida que haber sido madre. Eso es lo que ha fortalecido mis vínculos internos, incluso mi vínculo con Dios. Y es una cosa maravillosa y yo no entiendo, no comprendo
¿Por qué las mujeres le pueden temer tanto a la maternidad y la miran con tanto espanto? Si es definitivamente lo mejor que le puede pasar a una mujer. No se despiertan muchas cosas en la cabeza, en el cuerpo, en el físico, en la mente, que son un producto misterioso del amor, ¿no? Se podría decir el amor maternal. Y bueno, eso es lo que tenía que decirte y creo que me extendí mucho, pero bueno. Está perfecta cada palabra que has dicho, ya nos quedan 10 minutos, pero está perfecto cada palabra que has dicho, las hago mía. Curiosamente, mañana a las 12 hay ni siquiera es mini documental, pero sí elaboré un video explicando algunas cuestiones de cómo hay o no un vicio en esa falacia propia de considerar el embrión un parásito, donde lo Exacto. abordo primero desde lo científico y luego lo filosófico, y allí también está esta cuestión de cómo repercute esto físicamente en la mujer. Y sabes que también se ha Ah, perdido la cultura del hombre que provee, la mm, cultura del hombre que se ha sido provocada por el feminismo, de la mujer que quiere ser autosuficiente y del hombre que no puede proveer su hogar. Y las mujeres con el solo hecho de pensar en que pueden ser, mm, con un término un poquito fuerte, aunque suene fuerte, mantenidas por el marido, les resulta complicado y conflictivo. Y ese es un grave problema, porque no debería de ser así. La cultura del hombre proveedor se ha manchado y se ha desprestigiado por completo. Y eso es un problema también en la sociedad. Porque no tendría que haber un problema con que el hombre desea proveer su hogar si la mujer se aboca únicamente a la maternidad, ¿no? ahí es un tema que yo realmente le he dedicado mucho tiempo de mi vida a pensarlo. Creo sinceramente, esta es mi perspectiva, nos quedan pocos minutos, quería hacer como un pequeño comentario al respecto, que es muy interesante lo que nos has traído hoy día. Aún si hubiese una intención del hombre de ser proveedor, ciertamente hoy el sistema no lo favorece o al menos no lo facilita. Puede darse, pero no son las mismas condiciones de antaño donde el hombre promedio podía tranquilamente sostener un hogar por sí mismo. Hoy lamentablemente un sistema de producción y de consumo tiende a generar que la mujer tenga que estar fuera del hogar para el sostenimiento del mismo. Naturalmente se da, o al menos es una realidad que vivimos cuando ingresamos a las zonas más carenciadas a colaborar en lo que se pueda. Y ya, bueno, iba a hacer un anuncio al respecto de este tema, pero ya quizás lo haga cuando en un rato tengo que estar en la transmisión de la radio. Pero sí quería tocar un tema que has planteado, María, y ya con esto ir cortando, pero creo que es importante rescatar, porque si bien estamos hablando de feminismo en Perú, quizás la primera palabra de feminismo es lo que nos antaña, o al menos lo que nos une en esta lucha, Exacto. como crítica, digamos. Hace poco estaba leyendo un libro muy interesante, de Victoria Tau, una feminista española, que se llama La maternidad vacía. Ujú. Y bueno, yo siempre insisto que aún en el comunismo hay semillas de verdad, creo que de todo se puede aprender algo. Y, y yo sé que antes era más recalcitrante, insisto, yo hace muy poco me he confirmado en la fe católica y la confirmación la hice hace muy poquito, pero muy Ok, poquito. Entonces, ya hace poco he tenido una visión diferente del mundo y decir, bueno, vamos a escuchar y vamos a ver qué aprendemos, porque de todo se puede aprender. exacto. Lo cierto es que quizás es verdad que el feminismo impulsa esta maternidad vacía, esta maternidad sin sentido, pero habría que ver que hay muchos tipos de feminismos y no siempre es el feminismo post-marxista el Exacto. que intenta someter a la mujer a reglas de expansión económica, de logro personal o un extremo individualismo. Y de hecho a veces se confunde porque muchos van a pensar que uno quizás más como conservador o tradicionalista yo al menos intento ser católico aunque no me sale, puede tener alguna suerte de crítica a la madre soltera. Yo, de hecho, cada vez que veo una madre soltera, y tengo muchas amigas que lo son, y vamos a hablar en términos teológicos, yo veo un gran milagro ahí, porque hay todo un sistema que impulsa que la mujer priorice su carrera, priorice su cuerpo, priorice su foto en Instagram, priorice la fama, priorice la popularidad. Exacto. Y claro, la mujer que está amamantando no tiene tiempo para estar en Instagram, no tiene tiempo para estar en Facebook, no tiene tiempo a veces ni siquiera para hacer una carrera, aunque sí se han visto cosas muy interesantes, no tiene tiempo para una carrera profesional o para grandes hazañas. Pero bueno, no sirve al mundo, sirve a su hijo.
Y yo en ese sentido sí quería rescatar porque creo que es importante también de que todos los espacios, al menos que estamos en las antípodas de la izquierda, empezar a entender ese valor de la misericordia, y es una misericordia muy particular que se ve solo en la mujer. Porque aún ciertamente cuando el hombre tiene una tendencia a la protección, les puedo asegurar por experiencia que el don de la maternidad es irreemplazable. De hecho, los que somos católicos, espero no ofender a nadie en este sentido, pero los que somos católicos decimos qué importante que será la madre que hasta Dios quiso tener una. Digo esto porque Exacto. antes de entrar, antes de entrar a citar tantos libros que tengo acá, a veces al vicio, parece más una decoración que otra cosa, les cuento una anécdota que es tema que me toca de cerca, digamos, pero para el hombre incluso a veces es difícil entender esto. A mí me pasa y me pasa con mi propia hija, que es un, yo trato de ser el padre más cariñoso del mundo, pero la simbiosis que hay entre el hijo o la hija con la madre es distinto. Obvio, Ya claro. porque desde el día uno que está dentro del cuerpo de la mujer, ya hay, ya hay un vínculo incluso natural, ya hay una comunicación natural, digamos. Y esto después es curioso, porque es increíble cómo el orden sobrenatural se traduce en lo natural y cómo el orden natural se traduce en lo sobrenatural. No me quiero extender mucho, pero digo porque, para insisto, para no citar tantos libros que tengo acá, eh, todos saben lo mucho que amo a mi familia, que me desvivo por ella, entonces a mí el día cuando se mete con mi familia, digo, bueno, cerramos las redes, que sigan ustedes a mí las prioridades de mi familia, pero yo antes me dedicaba exclusivamente a jugar al básquet. Bien, yo sé, de hecho yo lo que tengo en la vida, lo poco que tengo, lo gané jugando al básquet nomás. Eh, y hubo un año que me había ido súper bien y era el boom, porque me había ido súper bien. Estaban todos. Ujú. Hubo otro año, justo al año siguiente, un problema con la dirigencia, un problema con el cuerpo técnico, un año entero sin pisar la cancha. O sea, estaba dentro del plantel, pero no me ponían a jugar en ningún momento por un problema que hubo con la dirigencia. O Ujú. sea, imagínense de ser jugador titular, estrella, a estar todo un año planchado en el banco en términos deportivos. Automáticamente, lo olvido yo, automáticamente. Hubo una sola persona que fue a todos los partidos de básquet sabiendo que yo no iba a entrar a jugar, pero que me acompañó siempre, que fue mi madre. Es decir, entiéndase que si no es mi madre, no había nadie más, incluido padres, tíos, amigos, una sola persona que me acompañó sabiendo que yo iba a estar sí o sí en el banco, porque había un problema con la dirigencia y el cuerpo técnico. Ujú. Yo lo veo hoy cuando mi hija crece, como es con la madre, y me doy cuenta que por más que el hombre se esfuerce, hay un vínculo especial, digamos. Creo que eso es lo más desgarrador del feminismo. Y yo insisto, no tengo problemas con las feministas, no tengo problemas, hoy por hoy, después de haberme confirmado, después no tengo problemas con absolutamente nadie, que la gente hable, que la gente diga, hoy lo que a mí realmente me interesa es tratar de yo mejorar como persona, simplemente, y tratar de yo ser el hijo que mi madre deseaba y el padre que mi hija espera que yo sea. No me interesa el resto de lo que se diga, digamos. Pero sí quería rescatar esto porque si algo que yo rescato muchísimo de María, y ya con esto cerramos, es justamente que ha entendido el valor de la maternidad. Y uno cuando entiende ese valor de la maternidad, entiende que la lucha es contra las ideologías, la lucha es contra el error, pero no contra las personas, no es contra la madre Exacto. soltera, no es contra la persona que se puede Exactamente. percibir X o Y, porque ustedes los conservadores le están tirando ladrillos a los transexuales. De hecho, tenemos una conocida en común que es transexual y Sí. tenemos un excelentísimo diálogo. Yo no me genera lo más mínimo, al contrario, yo insisto, yo veo madres solteras, yo trabajo en un merendero infantil, está lleno de madres solteras. Les puedo asegurar que tienen las cosas mucho más claras que muchos que se dicen pro vida y lo único que hacen es dedicarse a tuitear y generar conflictos en las redes sociales. Entonces, yo insisto, hay un mundo por fuera y en ese mundo se descubre gente valiosa. En mi caso mío, tengo la oportunidad de descubrirla a María, que demuestra que es posible ser madre y crecer en la vida, crecer en lo político, crecer en la profesión, pero sobre todo crecer como persona, porque es el don, es un don. Y Muchas veces tú, nos olvidamos lo que es. fíjate que cuando yo inicié este reto del Congreso, de las cosas que más me producían dudas era justamente sentir que podría dejar de ser más mamá que profesional o política, ¿no? Y eso demuestra lo lindo que es la maternidad, ¿no? Como te abrazas a un sentimiento
que no es propio del mundo, pero sí del interior de una mujer. Y sabes una cosa, yo sí tengo una fe muy larga ya. Entonces la he ido perfeccionando y lo sigo haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Pero finalmente lo que yo sí quiero decir es que es posible cultivar una cultura maternal en el mundo al día de hoy, en un mundo tan antimaternal, tan antifamiliar. Y es necesario hacerlo. Hay que hacerlo porque las juventudes se han visto confundidas con este tipo de culturas y el mundo les ha infundido el temor de ser mamás, de poder desarrollarse como madres y al mismo tiempo ser profesionales. Y sí se puede hacer. Y es tiempo de que el mundo encuentre un contrapeso entre una cultura que profesa lo contrario a lo que hoy en día se está profesando. Y un ejemplo de ello es hace poco se entrevistó Juliana Calambrogio, que es una chica que también está en Renovación Popular, pero ella está participando por Lima, con Agustín Laje, si no me equivoco. Esta chica tiene 9 hijos y terminó una maestría, terminó un doctorado y lo hizo con los 9 hijos, ¿no? Entonces, para mí es un total ejemplo para las mamás que queremos desarrollarnos como profesionales y al mismo tiempo ser mamás, ¿no? Finalmente, hay que contrarrestar. El feminismo en sí no es lo que más importa, sino lo que más importa es cómo contrarrestar esa cultura que está haciendo y causando mucho daño al mundo. Y bueno, que va acompañada de la ideología de género, ¿no? Pero finalmente, Horacio, te agradezco muchísimo los aportes y el conversatorio que has podido darme esta noche. Yo estoy muy, muy, muy encantada de poder conversar contigo y es un enorme placer poder hacer un vivo contigo esta noche. Así que estoy sumamente agradecida porque contigo aprendo todos los días, sobre todo con la reflexión del día que me encanta. Es una de las cosas que más leo durante el día. Y bueno, pero bueno, De- después de debo la número admitir. 150 te quedas sin idea. Bueno, sí, pero debo admitir que la maternidad sí me ha alejado un poquito del estudio arduo y de la lectura continua, pero se suplen ciertas cosas, ¿no? Y como dije, la sabiduría se expande de otra manera, pero bueno, estamos ahí. Bueno, hemos llegado ya al final. Simplemente yo ahora tengo que cortar porque me están esperando, me están apurando por WhatsApp los chicos Sí, de la sí. radio. Tengo que transmitir, tengo varias noticias bastante particulares, así que nos vemos en un rato en la Resistencia. Último mensaje, el honrado soy yo, insisto, hay gente muy valiosa en Perú. Además que no me cansaré de hablar de mandar saludos a todos los que están del otro lado. Está Davanzo, está Miklos, está Evelyn, está Fátima, o sea, hay tanta Sí, gente tan sí. valiosa. No me quiero dejar a nadie afuera, pero gracias, pues Iggy son gente Pica, muy no me afectuosa. olvido Sí, sí, Iggy Pica, que también es una trans de derecha y pucha, es una luchadora en contra de toda esta ideología, así que un saludo cordial para ella también. así que realmente muy gracioso, son gente muy afectuosa. Insisto, posiblemente en estos días haga un video especial hablando sobre la misericordia, sobre lo que es el perdón, sobre lo que es el arrepentimiento. Creo que por ahí la gente está tan enroscada en este mundo de las pelis y la vuelta que dijo, que hizo hace un año atrás, que pasó hace 2 años atrás. Vivan hoy, traten de ser mejores personas hoy, estén en paz consigo mismo y dediquen tiempo a la familia. Se los digo, no, se lo digo como conservador, como alguien que sabe lo que es el valor de la experiencia. Aprovechen hasta el último segundo con la familia, con la mamá, con los amigos, con los hijos, porque después que uno pasa ciertos sustos como que hemos tenido días atrás y uno no sabe si se despierta con la mamá o si la mamá, las prioridades cambian por completo. Y la Exacto. forma de valorar a las personas cambia por completo. Así que yo en ese sentido simplemente agradezco enormemente a aquellos que, Miklos, no lo quiero, podría decir mucha gente, pero mis amigos cercanos son mis amigos, por ellos son mis amigos. Ha habido mucha gente que me ha escrito, pero Miklos, referente con una carrera impresionante encima, que está a, lleno de trabajo, se ha tomado la molestia de escribirme todos los días preguntándome por mi madre. Entonces son esos gestos donde yo lo valoro, donde yo digo, no entren jamás en cuestiones personales, salvo que sea para Dios. Eso es el único consejo que les puedo dar. Y muchas gracias, María, porque hemos aprendido muchísimo con vos.
realmente valoramos muchísimo el esfuerzo que están haciendo. Yo les deseo lo mejor. Si estuviese en Perú, claramente que estaría en tu espacio trabajando codo a codo. El Woody de fondo le da el toque maternal Ah, y hermoso, digo, así que, sí, ese y muchas mijito gracias, Camila. es el Woody de Muy mi hijo. bueno. Pero bueno, Horacio, el Muchísimas gusto es gracias. mío, el placer es mío. Estoy encantada de poder haber hecho este vivo contigo y finalmente para mí sí eres un referente y lo menciono muy abiertamente. Para mí eres un chico muy intelectual que aporta muchísimo a nosotros, los que somos conservadores aquí y necesitamos una pizca del conocimiento que tiene Horacio Justo todos los días en Instagram. Así que, bueno, Solamente transmito lo poco que sé. Y les puedo y asegurar que créeme después que de la reflexión lo siguiente es, oiga, Perú estaría encantado de recibir a un tipazo como tú. Así que cuando quieras ya, ya, vienes. ya No es iremos. tan diferente a Argentina, así que Ya, te va a ya, gustar, ya iremos. espero. Listo, Horacio, un gustazo, ¿ah? Muchas Gracias. gracias a todos los que nos acompañaron. Nos estamos viendo y esperemos que sea el primero de tantos vivos. Saludos. Igualmente, un abrazo. Chau, chau.